Verano de 1939. Un tren de mercancías llega a una pequeña estación del norte de Alemania. Mujeres desembarcan de los estrechos vagones, alemanas, polacas, francesas, judías. Están cansadas, sedientas, confundidas. Alrededor del andén, flores de colores adornan una fachada impecable. Señales indican direcciones a ciudades lejanas. Un reloj siempre marca la misma hora. Pero algo anda mal. El aire desprende un olor extraño. Humo se eleva a lo lejos entre los árboles. Esta no es una estación cualquiera. Es Ravensbrück, el campo de concentración más mortífero para mujeres bajo el régimen nazi. Entre 1939 y 1945, más de 130.000 mujeres y niños pasaron por sus puertas. Solo en los últimos meses de la guerra, entre 90.000 y 100.000 perdieron la vida en este lugar maldito. Para entender Ravensbrück, debemos regresar al otoño de 1938. Heinrich Himmler, uno de los principales arquitectos del terror nazi, tenía un plan específico: crear un campo de concentración diseñado exclusivamente para mujeres. No era casualidad. Los nazis entendían que para quebrar completamente una sociedad era necesario atacar a sus mujeres, las madres, las educadoras, las que mantenían viva la cultura y la resistencia. La ubicación fue elegida estratégicamente, a 90 kilómetros de Berlín, en el pequeño pueblo de Ravensbrück, cerca de la estación turística de Fürstenberg. Había una carretera directa y conexión ferroviaria perfecta. Los nazis siempre fueron meticulosos en sus planes de destrucción. A finales de 1938, 500 prisioneros fueron trasladados desde Sachsenhausen para construir el nuevo campo. Construyeron 14 barracones, una cocina, una enfermería y un pequeño campo para hombres, completamente separado del área femenina. Todo estaba rodeado por un alto muro coronado con alambre de púas electrificado. El primer comandante fue Max Kuigel, un austríaco con experiencia en quebrantar el espíritu humano. Sus métodos eran simples pero efectivos. Las mujeres eran enviadas al pabellón de castigo por delitos como llegar tarde al recuento, no hacer bien la cama, desobedecer una orden o incluso insultar al Führer. El primer transporte llegó en mayo de 1939. 867 mujeres del campo de Lichtenburg. No sabían que estaban entrando en lo que se convertiría en la fábrica de muerte femenina más eficiente del Reich nazi. La construcción se completó en solo 3 meses. Los alemanes habían perfeccionado el arte del exterminio. Johanna Langefeld llegó como primera jefa de guardias en mayo de 1939. Años después, al ser interrogada, declaró: «Pensábamos que íbamos a reeducar prostitutas y delincuentes. ¡Qué ingenuos!». Pero pronto quedó claro que Ravensbrück no era un centro de reeducación. Era una máquina diseñada para destruir la dignidad, la esperanza y, finalmente, la vida de las mujeres que los nazis consideraban enemigas del Reich. Los primeros prisioneros eran principalmente alemanes, comunistas que habían luchado contra Hitler, testigos de Jehová que se negaron a renunciar a su fe, prostitutas que corrompían la moral alemana y mujeres etiquetadas como asociales, lesbianas, sin techo, cualquiera que no encajara en el ideal nazi de mujer sumisa. Si valoras contenido histórico de calidad que preserva la memoria de las víctimas del Holocausto, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros documentales. Tu like también ayuda a que más personas conozcan esta historia que no puede ser olvidada. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, todo cambió en Ravensbrück. Comenzaron a llegar trenes diarios desde los países ocupados por los nazis: polacas, francesas, rusas, romaníes, mujeres judías, todas hacinadas en los mismos barracones ya sobrepoblados. El monumento conmemorativo del campo estima que 132.000 mujeres estuvieron encarceladas allí durante la guerra. Los números cuentan una historia de persecución sistemática: unas 48.500 de Polonia, 28.000 de la Unión Soviética, casi 24.000 de Alemania y Austria, casi 8.000 de Francia, casi 2.000 de Bélgica
y miles de otros países. Más de 20.000, el 15% del total, eran judías. Más del 80% fueron clasificadas como presas políticas. Estos números fríos esconden historias humanas desgarradoras. Las primeras en llegar fueron mujeres alemanas que se atrevieron a desafiar al régimen. Maria Schmidt había distribuido panfletos antinazis en su barrio de Hamburgo. Solo tenía 23 años cuando la arrestaron. «Mi delito era creer que la libertad valía más que la vida», escribió en una carta sacada clandestinamente del campo. Las polacas llegaron en oleadas después de la invasión de septiembre de 1939. María Bielicka, una sobreviviente, recordó: «Llegamos como un grupo de estudiantes. Éramos jóvenes, teníamos sueños. Nuestra única culpa era que amábamos a nuestra patria». Entre ellas había intelectuales, maestras y Girl Scouts que habían distribuido propaganda de resistencia. Krystyna Cisz, una joven scout polaca, tenía solo 19 años cuando la arrestaron. «Mi delito, llevar mensajes para la resistencia», pensaba que era lo correcto. Su historia se repitió miles de veces. Jóvenes que eligieron resistir cuando habría sido más fácil colaborar. Las francesas llegaron más tarde, después de 1942. Muchas eran miembros de la resistencia francesa. Otras fueron capturadas por ayudar a judíos a escapar. También había trabajadoras que se negaron a trabajar en fábricas alemanas. Charlotte Delbo, escritora francesa de la resistencia, describió su llegada. «Cuando el tren se detuvo, pensamos que era solo otra parada. No nos dimos cuenta de que era el final del viaje». Las mujeres rusas y ucranianas llegaron en gran número después de 1941. Muchas eran prisioneras de guerra, otras civiles capturadas durante las campañas alemanas en el este. Sus historias se perdieron en gran parte, víctimas del silencio impuesto por décadas de Guerra Fría. Las mujeres judías provenían de 40 países diferentes. A lo largo de la historia del campo, fueron asignadas sistemáticamente a trabajos más duros y recibieron menos privilegios. Su identidad judía las marcaba para sufrimiento adicional. Los romaníes sufrieron una doble persecución, por su origen étnico y por su negativa a adaptarse al estilo de vida alemán. Entre 120 y 140 mujeres romaníes fueron esterilizadas forzosamente en enero de 1945. Todas fueron engañadas para firmar formularios de consentimiento. También había niños. En total, 881 niños figuran en las listas de llegada al campo. Algunos nacieron allí, otros llegaron con sus madres. Las probabilidades de supervivencia para los niños en Ravensbrück eran mínimas. Muchos perdieron a sus madres y, como resultado, perdieron la poca protección que tenían. Entre las víctimas también estuvieron figuras notables: la monja católica Elise Rivet, Elizabeth de Rothschild, el único miembro de la familia Rothschild que murió en el Holocausto; la princesa francesa Anne de Beaufremont-Courtenay, de 25 años, Milena Hesenska, amante de Franz Kafka, y Olga Benario, esposa del líder comunista brasileño Luis Carlos Prestes. ¿Qué unía a todas estas mujeres de nacionalidades, edades y orígenes tan diferentes? Todas eran consideradas enemigas por una ideología que veía la diversidad como una amenaza. Cada una trajo su propia historia de valentía: la profesora que se negó a enseñar propaganda nazi, la joven que llevaba mensajes secretos, la madre que ocultó a una familia judía. ¿Qué piensas sobre el valor que mostraron estas mujeres al resistir? Comparte tu reflexión. La sirena suena a las 4 de la madrugada en Ravensbrück. Es el invierno de 1942 y la temperatura está bajo cero. En los barracones abarrotados, más de 300 mujeres se apiñan en lo que debería albergar solo 150. El olor es insoportable, una mezcla de cuerpos sucios, orina y miedo. No hay calefacción, las ventanas están tapadas por seguridad. Esta era la realidad cotidiana de miles de mujeres en Ravensbrück, un infierno organizado donde cada detalle estaba diseñado para quebrar la dignidad humana. El día comenzaba con el Appellplatz, el recuento matutino. Las prisioneras permanecían de pie durante horas bajo el frío y la lluvia mientras los guardias las contaban.
Muchas se desmayaban de hambre y agotamiento. Las que caían eran golpeadas o enviadas directamente a la enfermería, donde los pacientes a menudo eran asesinados con inyecciones letales. Gemma LaGuardia Gluck, hermana del alcalde de Nueva York, recordó: «El recuento era una tortura calculada. Nos dejaban esperando hasta que decidían que era suficiente. Era una forma de control psicológico, una demostración diaria de poder absoluto sobre las vidas de las mujeres. La comida era un arma de exterminio lento. El desayuno consistía en un líquido oscuro que sabía a agua sucia, oficialmente llamado café. El almuerzo era una sopa aguada hecha con restos de verduras podridas. La cena era un trozo de pan negro, duro como una piedra, a veces acompañado de un pedazo microscópico de margarina o salchicha. Las mujeres perdían peso rápidamente. En cuestión de meses, cuerpos sanos se convertían en esqueletos andantes. Se les caía el cabello, se les aflojaban los dientes, aparecían llagas abiertas en la piel. Los signos físicos del hambre sistemática eran evidentes en cada prisionera. Todas las reclusas estaban obligadas a realizar trabajos forzados extenuantes, desde labores agotadoras al aire libre hasta la fabricación de componentes para cohetes V2 en las fábricas de Siemens. Las SS también construyeron varias fábricas cerca de Ravensbrück para producir textiles y componentes eléctricos. Para septiembre de 1942, la fábrica empleaba aproximadamente al 60% de las reclusas de Ravensbrück. El trabajo era otra forma de tortura. Las mujeres trabajaban 12 horas al día, 7 días a la semana. A las que no podían mantener el ritmo, las golpeaban hasta la muerte. Al principio, las condiciones en Ravensbrück eran duras pero soportables. Los prisioneros dormían en literas de madera de 3 niveles y cada barracón tenía un baño. Pero en 1942, cuando la población se multiplicó por más de 10 respecto al número inicialmente previsto, las condiciones se deterioraron rápidamente. Lo que hizo a Ravensbrück particularmente cruel fue cómo los nazis explotaron la condición femenina para aumentar el sufrimiento. A las mujeres se les negaban toallas sanitarias durante la menstruación. La falta de higiene básica provocaba constantes infecciones y humillación adicional. La desnudez se utilizaba como arma psicológica. Las prisioneras eran obligadas a permanecer desnudas durante registros, baños y castigos. Los nazis sabían que para muchas mujeres, especialmente las de generaciones anteriores, esta exposición era una forma de muerte en vida. El pabellón de castigo era el epicentro del terror. Los presos condenados a prisión agravada eran encerrados en celdas oscuras sin colchón ni manta, solo con un cubo como baño. Muchos salían enloquecidos o muertos. Charlotte Delbo testificó: «El bloque de castigo no era un lugar para humanos, era donde nos convertían en animales asustados». Las enfermedades se propagaron como pólvora: tifus, disentería, tuberculosis, escorbuto. No había medicinas adecuadas, solo una enfermería que funcionaba más como morgue. Las mujeres enfermas eran abandonadas a su suerte o eliminadas con inyecciones de veneno. El frío era otro enemigo constante. En invierno, las temperaturas podían bajar hasta 20 °C, pero las mujeres seguían trabajando al aire libre, vestidas únicamente con delgados uniformes a rayas. Muchas perdieron dedos por congelación, otras murieron congeladas durante la noche. Aunque menos documentada debido a la vergüenza de las víctimas, la violencia sexual era común. Los guardias alemanes y ucranianos violaban a las prisioneras con impunidad. Ravensbrück era el principal proveedor de mujeres para los burdeles establecidos en otros campos nazis. Pero quizás la crueldad más refinada era la psicológica. Los nazis sabían cómo torturar la mente femenina. Separaban a madres de hijas, a hermanas entre sí. Obligaban a las mujeres a presenciar las ejecuciones de sus amigas. Era un sistema perfecto de degradación humana. Cada aspecto de la vida en el campo estaba diseñado para destruir no solo el cuerpo, sino sobre todo el espíritu. ¿Cómo crees que estas mujeres encontraron fuerzas para seguir adelante cada día? Es una mañana de 1943 en Ravensbrück. Apenas amanece,
cuando el sonido de botas militares resuena en el patio principal. Una joven de tan solo 23 años baja de su bicicleta con un látigo en la mano derecha y un enorme pastor alemán corriendo a su lado. Sonríe al ver a las prisioneras encogidas de miedo. Se llama Dorothea Binz y es considerada la verdadera estrella del campo. ¿Cómo llegó una joven alemana común y corriente a convertirse en una de las mujeres más crueles de la historia? La respuesta revela una verdad inquietante. Algunas de las peores atrocidades de Ravensbrück fueron cometidas por mujeres contra otras mujeres. Ravensbrück sirvió como base de entrenamiento para unas 3.500 supervisoras de las SS que trabajaron allí y en otros campos de concentración. El campo tenía 34 subcampos conectados y las guardias entrenadas en Ravensbrück fueron enviadas a supervisar mujeres en toda la red de campos nazis. Dorothea Binz nació el 16 de marzo de 1920 en una familia alemana de clase media-baja. Asistió a la escuela hasta los 15 años y trabajó como empleada doméstica. Se ofreció como voluntaria para trabajar en la cocina de Ravensbrück en agosto de 1939, a los 19 años. Al mes siguiente, le ofrecieron un puesto como Aufseherin, supervisora. En Ravensbrück, Binz golpeaba, abofeteaba, pateaba, azotaba y pisoteaba a las prisioneras, además de lanzarles perros de ataque entrenados. Los testigos afirmaron que cuando aparecía en el Appelplatz, se hacía el silencio, porque infundía pánico y terror. Cualquier prisionera que se atreviera a mirarla se arriesgaba a ser seleccionada para morir. Se dice que llevaba un látigo en la mano constantemente, junto con un pastor alemán con correa. Sin provocación alguna, pateaba a las prisioneras hasta matarlas. Los sobrevivientes la describieron como alguien que disfrutaba genuinamente del sufrimiento ajeno. La primera jefa de guardias fue Johanna Langefeld, quien sirvió desde mayo de 1939 hasta marzo de 1942. Inicialmente creía que su función era reeducar a las prostitutas y delincuentes. Langefeld no dudaba en imponer castigos crueles. Podía mantener a las prisioneras de pie bajo el frío y la lluvia durante horas. Sin embargo, no aceptaba los azotes formales e incluso se horrorizó ante los experimentos médicos realizados en las conejitas del campo. Su secretaria relató cómo Langefeld se deprimía, dividida entre el bien y el mal, y sufría terribles pesadillas. Finalmente perdió su puesto por ser considerada demasiado débil para las expectativas SS. María Mandel, de 23 años, reemplazó a Langefeld como jefa de guardias femeninas. Su obsesión particular era encontrar cabellos rizados durante el recuento matutino. Caminaba lentamente entre las prisioneras buscando rizos que sobresalieran de sus gorros. Si encontraba lo que buscaba, golpeaba a la dueña del rizo. Luego, ordenaba afeitar completamente a la infractora y la hacía desfilar frente a las demás prisioneras con un cartel que decía: «Rompí las reglas y me peiné». Los prisioneros de Ravensbrück consideraban a las guardias profundamente hipócritas. En una ocasión, Mandel golpeó hasta la muerte a una mujer judía durante el recuento por alguna ofensa menor. Irma Grese, conocida como la Bella Bestia de Belsen, comenzó su carrera en Ravensbrück en 1942. Según los cargos contra ella en el juicio de Belsen de 1945, era una de las figuras más siniestras y odiadas de los campos. Los testigos afirmaron que a menudo golpeaba a las mujeres hasta hacerlas caer al suelo. Al igual que los guardias masculinos de las SS, las guardias femeninas fueron entrenadas para endurecer su carácter y castigar severamente a las prisioneras cuando fuera necesario. Muchas se acostumbraron a golpear y patear a las prisioneras, a veces hasta la muerte, con sus botas militares, porras y látigos. Para algunas, el atractivo de un trabajo estable y bien remunerado, con uniforme y alojamiento incluidos, era suficiente. Las guardias ganaban aproximadamente 185 marcos del Reich, considerablemente más que el salario promedio de las mujeres de la misma edad en trabajos no calificados. Convertirse en guardia representaba un ascenso social para muchas de estas mujeres de clase baja y poca educación.
Estas mujeres, predominantemente arias jóvenes de entre 17 y 45 años, habían crecido bajo el nazismo. Muchas habían sido miembros de la Liga de Muchachas Alemanas. Durante su período de orientación en Ravensbrück, se impuso a las nuevas reclutas entrenamiento ideológico adicional, que incluía películas de propaganda como Jude Süß. Este condicionamiento se manifestó en violencia en cuestión de días. Una prisionera observó cómo una guardia tardó solo 4 días en transformarse completamente. Vince supuestamente tenía un novio en el campo, un oficial de las SS llamado Edmund Breuning. Se dice que la pareja daba románticos paseos por el campo para ver cómo azotaban a las prisioneras y luego se marchaban riendo. Era una perversión del amor romántico aplicada al contexto de tortura sistemática. Lo más inquietante es que estas mujeres mantenían una fachada de normalidad completa. Los fines de semana frecuentaban cines, bares y festivales, enviaban cartas cariñosas a sus familias, vivían vidas dobles con una facilidad aterradora. ¿Qué factores permiten que personas aparentemente normales se conviertan en perpetradoras de crueldad extrema? Julio de 1942, en Ravensbrück. Un grupo de 75 jóvenes polacas son llevadas a lo que, según les dicen, es un examen médico de rutina. Son las más jóvenes y sanas de un reciente transporte desde Lublin. Desconocen que han sido seleccionadas como conejitas, llamadas así porque iban a ser utilizadas como animales de laboratorio. Lo que está a punto de suceder representa uno de los capítulos más oscuros de la medicina nazi. Experimentos médicos realizados en mujeres vivas, sin anestesia, sin consentimiento, sin ninguna consideración por el dolor humano. El profesor Karl Gebhardt, presidente del Departamento de Cirugía Ortopédica de la Universidad de Berlín y principal cirujano ortopédico de Alemania, supervisó los experimentos de gangrena gaseosa y sulfonamida en Ravensbrück entre julio de 1942 y septiembre de 1943. Entre los asistentes de Gebhardt se encontraban los médicos alemanes Fritz Fischer, Hertha Oberhauser, Rolf Rosenthal y Gerhard Schidlowski. Todos convirtieron el juramento hipocrático en una broma cruel. Hitler, personalmente, aprobó los experimentos, declarando que los prisioneros no deberían permanecer completamente inmunes a la guerra mientras los soldados alemanes están siendo sometidos a tensión casi insoportable. Los experimentos fueron diseñados para mutilar y lisiar a seres humanos sanos deliberadamente. Les rompían los huesos de las piernas, extraían trozos de hueso y desgarraban nervios y músculos. Para simular heridas de guerra, los médicos infectaban deliberadamente las heridas con bacterias cada vez más potentes, fragmentos de vidrio y astillas de madera. De las 74 víctimas polacas, 5 murieron como resultado directo de los experimentos. 6 con heridas que no sanaban fueron ejecutadas y el resto sobrevivió con daños físicos permanentes. Las conejitas eran mujeres jóvenes y sanas. La más joven tenía solo 16 años. Bogumila Jaswick fue una de las conejitas elegidas para experimentos médicos. Médicos alemanes experimentaron conmigo 2 veces en noviembre y diciembre de 1942, haciéndome 4 cortes en los músculos del muslo, recordó años después. Su testimonio, preservado en fotografías clandestinas, proporcionó evidencia crucial de estos crímenes. Los experimentos se realizaban sin anestesia. Las mujeres eran arrastradas a un quirófano improvisado, con la boca amordazada para que sus gritos no molestaran a otros. Los médicos de las SS cortaban deliberadamente músculos, fracturaban huesos y extirpaban secciones de nervios, todo mientras las víctimas estaban completamente conscientes. Los médicos de las SS en Ravensbrück solían realizar múltiples operaciones experimentales en las mismas mujeres, a veces hasta 8 veces. Bárbara Pietrzyk fue operada 5 veces en 1942, causándole parálisis permanente en la extremidad inferior izquierda. A los 16 años, era la más joven de las conejitas. Aunque sobrevivió a los experimentos iniciales, Pietrzyk murió posteriormente a consecuencia de ellos. Los experimentos no tenían valor científico genuino.
Se trataba de tortura sistematizada, disfrazada de investigación médica. Los médicos sabían perfectamente que estaban causando sufrimiento innecesario, pero continuaron bajo la justificación de servir al esfuerzo de guerra alemán. Hertha Oberheiser, la única doctora mujer involucrada, fue particularmente cruel. Realizaba inyecciones letales experimentales en niños, aplicaba aceite hirviendo en heridas y removía extremidades y órganos sin justificación médica. Su participación como mujer médica en estos experimentos añadía otra dimensión de traición a la profesión médica. Los experimentos también incluían esterilizaciones forzadas masivas. Cientos de niñas romaníes, algunas de tan solo 8 años, fueron esterilizadas mediante exposición directa de sus genitales a rayos X. Los procedimientos eran extremadamente dolorosos y a menudo causaban quemaduras severas y cáncer posterior. Dr. Rolf Rosenthal y su novia Gerda Quernheim practicaban abortos forzados a mujeres embarazadas, utilizando métodos brutales. En los primeros meses de operación de Ravensbrück, los bebés nacidos eran asesinados inmediatamente. Más tarde, las mujeres embarazadas eran utilizadas para experimentos sobre el parto y el desarrollo fetal. Las conejitas polacas desarrollaron redes de apoyo mutuo que las ayudaron a sobrevivir. Se cuidaban unas a otras, compartían información médica básica y desarrollaron técnicas para minimizar el dolor postoperatorio. Su solidaridad fue un acto de resistencia contra la deshumanización médica. Cuando se corrió la voz de que las SS planeaban ejecutar a las conejitas supervivientes en febrero de 1945 para eliminar testigos, las demás prisioneras organizaron una operación de rescate. Durante el recuento matutino, otras mujeres se hicieron pasar por las conejitas, mientras las verdaderas víctimas se escondían en diferentes barracones. Esta operación de solidaridad femenina salvó las vidas de las supervivientes y preservó testigos cruciales de estos experimentos médicos criminales. Sin sus testimonios, muchos de estos crímenes habrían permanecido ocultos para siempre. ¿Cómo médicos entrenados para salvar vidas pudieron convertirse en torturadores sistemáticos? El llanto de un bebé resuena por los pasillos de Ravensbrück en una fría noche de marzo de 1945. Es un sonido que debería traer alegría, esperanza y vida. Pero aquí, en este lugar maldito, el llanto de un niño es una sentencia de muerte. La madre, una joven polaca de 19 años, abraza al bebé contra su pecho, sabiendo que solo tiene unas horas con él. Porque en Ravensbrück, ser madre era un delito castigado con la muerte. Los nazis comprendieron que para quebrar completamente a una mujer era necesario atacar lo más profundo de su naturaleza, la capacidad de crear y proteger vida. En Ravensbrück, la maternidad se transformó en un arma de tortura psicológica sin precedentes. La política nazi respecto a los embarazos en los campos de concentración era simple y brutal. Los bebés nacidos de madres indeseables debían morir, inmediatamente, delante de sus madres, como lección final sobre la futilidad de la esperanza. Cuando una mujer llegaba embarazada a Ravensbrück, se enfrentaba a 3 destinos: aborto forzado, trabajos forzados hasta que el bebé muriera en el útero, o dar a luz solo para ver al niño asesinado frente a ella. No había cuarta opción. Una sobreviviente testificó: «Me sujetaron en la mesa mientras el médico realizaba lo que él llamaba un procedimiento de limpieza. Me arrancaron a mi bebé de 6 meses en pedazos». El lenguaje médico-sanitario ocultaba actos de brutalidad pura. Aún más cruel era el destino de las mujeres que lograban dar a luz. Los recién nacidos eran separados inmediatamente de sus madres y ahogados, arrojados a una habitación sellada hasta morir, o simplemente dejados a la intemperie hasta que el frío los matara. La mayoría de las veces, esto ocurría delante de la madre. María Kuzmierczuk testificó: «Vi a un guardia levantar a un bebé recién nacido y arrojarlo contra la pared como si fuera un objeto. La madre enloqueció al instante. Eso era lo que querían, volvernos locas de dolor». La crueldad no era accidental. Era una estrategia calculada de destrucción psicológica.
Existen docenas de testimonios sobre niños arrojados vivos al crematorio, enterrados vivos, envenenados, estrangulados o ahogados en Ravensbrück. Varios niños también fueron utilizados para experimentos médicos sádicos. La crueldad contra los más indefensos no conocía límites. Las mujeres embarazadas que lograban ocultar su condición se enfrentaban a trabajos forzados, diseñados para provocar abortos naturales. Las obligaban a cargar piedras pesadas, trabajar 14 horas diarias en fábricas y permanecer de pie durante largos recuentos en temperaturas bajo cero. El objetivo era que perdieran el bebé, de forma que los nazis pudieran negar responsabilidad directa. Algunas mujeres dieron a luz en secreto en los cobertizos, con la ayuda de otras prisioneras que arriesgaban sus vidas. Estos bebés permanecían ocultos durante días, alimentados con pan rallado remojado en agua, pero rara vez sobrevivían más de una semana. Las condiciones del campo hacían imposible mantener con vida a un recién nacido. En marzo de 1945, cuando los soviéticos se acercaban, 130 mujeres embarazadas y madres con bebés fueron gaseadas en una operación final. La administración del campo consideró satisfactoria la eficiencia de la operación. Hasta en los últimos días, la crueldad continuaba. A algunas mujeres alemanas, especialmente esposas de oficiales nazis, se les permitía quedarse con sus bebés. Estos niños alemanes jugaban en el patio del campo, frente a las madres de otras nacionalidades que habían perdido a sus hijos. Era una tortura psicológica calculada, diseñada para recordar constantemente a las prisioneras su estatus de subhumanas. Las esterilizaciones masivas eran otro método para negar la maternidad. Cientos de niñas romaníes, algunas de tan solo 8 años, eran esterilizadas mediante exposición directa de sus genitales a rayos X. Las mujeres jóvenes, especialmente gitanas y judías, eran llevadas a exámenes médicos y regresaban incapaces de concebir. El aspecto más devastador fue cómo esto afectó la psicología femenina en el campo. Las mujeres que habían perdido hijos se convirtieron en madres adoptivas de otras prisioneras más jóvenes. Hacían muñecas de trapo para los huérfanos, contaban cuentos para dormir y compartían sus escasas raciones con los niños que habían perdido a sus familias. Para las mujeres del campo, era crucial mantener cierta dignidad y sentido de humanidad. Muchas niñas habían perdido a sus madres biológicas y, como resultado, perdieron la poca protección que tenían. Las mujeres mayores se ofrecían voluntariamente y actuaban como madres sustitutas, fabricando muñecas y cuidándolas. La sobreviviente Corrie ten Boom testificó: las mujeres que perdieron a sus bebés se convirtieron en madres universales. Nos cuidaron a todas como si fuéramos sus hijas. Era su manera de mantener viva la maternidad que intentaron robarnos. Lo más cruel es que muchas de estas mujeres descubrieron después de la guerra que sus hijos, que habían quedado en casa, también habían sido asesinados en otros campos o durante bombardeos. Algunas nunca se recuperaron psicológicamente de esta doble pérdida. El ataque nazi a la maternidad en Ravensbrück representó una de las formas más sádicas de genocidio. No solo matar a una generación, sino impedir que naciera la siguiente. Era un intento de exterminio que trascendía el presente para destruir el futuro mismo. ¿Cómo las redes de maternidad adoptiva ayudaron a las mujeres a preservar su humanidad en condiciones tan extremas? Es una noche de diciembre de 1943 en Ravensbrück. En el barracón 15, un grupo de mujeres francesas se reúne en silencio alrededor de un papel escondido bajo un colchón roto. Bajo la tenue luz que se filtra por la rendija de la ventana, susurran recetas de platos que solían cocinar en casa. Una anota cuidadosamente cada ingrediente, cada paso, como si fuera un tesoro. Esta es la historia de la resistencia femenina en Ravensbrück. No la resistencia de las armas y explosiones, sino la resistencia del espíritu humano, de la cultura preservada, de la dignidad mantenida incluso en el horror más absoluto. Rebecca Teitelbaum, judía belga, estuvo en Ravensbrück durante 17 meses, agotadas, con frío y hambre.
Las mujeres hablaban sin parar sobre la comida que ansiaban, las comidas familiares que habían compartido y los platos que planeaban preparar si sobrevivían a la guerra. Cada mujer, por turnos, compartía recetas en un paradójico esfuerzo por combatir el hambre. Parece absurdo, mujeres hambrientas hablando de comida, pero en realidad fue una genialidad. Cocinaron con su imaginación, alimentando sus almas cuando sus cuerpos se desvanecían. Rebeca consiguió papel robado de la fábrica de Siemens y creó un libro de cocina cosido con alambre. Las recetas se convirtieron en actos de resistencia, maneras de preservar la identidad cultural y familiar en un lugar diseñado para destruir ambas. Una forma crucial de resistencia fueron los programas educativos secretos organizados por prisioneras para sus compañeras. Las maestras arriesgaban sus vidas diariamente para enseñar a las jóvenes prisioneras, usando trozos de carbón como tiza y el suelo de tierra como pizarra. Una exprofesora polaca testificó: enseñábamos en voz baja durante los descansos del trabajo, historia de Polonia, poesía francesa, matemáticas. Era nuestra forma de decirles a los nazis: pueden detener nuestros cuerpos, pero nunca podrán detener nuestras mentes. Los prisioneros podían ser castigados severamente si eran descubiertos creando arte, pero muchos ignoraban las reglas del campo y continuaban haciendo arte en secreto. Creaban muñecas para niños huérfanos o perdidos, tallaban pequeños objetos de madera, bordaban cuando podían conseguir hilo. Františka Quastler, de Bratislava, llegó a Ravensbrück cuando tenía 13 años. En un diario hecho con trozos de papel robados y cosidos con alambre, escribió: galletas inglesas. Batir 4 claras de huevo con 12 decagramos de azúcar durante un buen rato. Añadir almendras y harina. Hornear y cortar al día siguiente. Nurit, como se llamó después de la guerra, contó que las mujeres cocinaban con su imaginación. Era más que nostalgia, era una forma de mantener viva la identidad cultural, la conexión con el hogar, la esperanza de que algún día podrían cocinar esas recetas de nuevo. La solidaridad entre mujeres se materializó en formas prácticas que salvaron miles de vidas. Crearon sistemas sofisticados para compartir alimentos, cuidar a los enfermos y proteger a los más débiles durante las elecciones. Las mujeres que habían perdido a sus hijos se ofrecieron como voluntarias para cuidar a niños huérfanos en el campo. Se las llamaba madres del campo. Hacían muñecas de trapo, contaban historias y compartían sus ya escasas raciones con los más pequeños. Wanda Wojtaszek-Poltauska recordó: en la Navidad de 1943 logramos organizar una pequeña celebración. Cantamos villancicos en polaco, checo, francés y alemán. Durante unos minutos no fuimos prisioneras, sino mujeres celebrando. Se celebraban cumpleaños y festividades siempre que era posible. Algunas mujeres mantuvieron la cordura mediante la resistencia intelectual pura. Recitaban poemas de memoria, discutían filosofía y mantenían debates literarios durante el trabajo forzado. Era una forma de mantener activa la mente en un lugar diseñado para embrutecerla. Charlotte Delbo, escritora francesa, testificó: recitamos a Baudelaire mientras cargábamos piedras. Hablamos de Sartre durante el recuento. Era nuestra manera de demostrar que la cultura francesa no había muerto. Las mujeres crearon redes sofisticadas para transmitir información sobre el mundo exterior. Las noticias de la guerra llegaban mediante nuevos transportes y esta información se transmitía cuidadosamente de barracón en barracón. Saber que los aliados avanzaban mantenía viva la esperanza. Desarrollaron códigos para advertir de peligro inminente. Una canción específica tarareada indicaba que los guardias se acercaban. Ciertas palabras en conversaciones aparentemente inocentes advertían sobre selecciones para las cámaras de gas. Sabiendo que podrían morir, muchas mujeres se dedicaron a memorizar nombres, fechas y eventos. Se convirtieron en archivos vivientes del horror, prometiéndose mutuamente que, si sobrevivían, contarían las historias de quienes murieron. Germaine Tillion testificó: hicimos un pacto. Quien sobreviviera contaría la historia de todas. Memorizamos los nombres de los muertos, las fechas de las masacres, los detalles de los experimentos.
Este compromiso de testimonio se convirtió en una forma sagrada de resistencia. Para muchas mujeres, especialmente las testigos de Jehová, la resistencia adquirió forma espiritual. Se negaron a trabajar en la producción de armas, aún sabiendo que significaba la muerte. Sus oraciones se convirtieron en actos de rebeldía contra un sistema que negaba la dignidad humana. Una carta sacada clandestinamente del campo decía: «Pueden quebrarnos el cuerpo, pero nuestra fe permanece intacta». Cada oración es un acto de rebelión. Cada himno es una declaración de que el amor es más fuerte que el odio. Cómo pequeños actos de preservación cultural se convirtieron en formas poderosas de resistencia contra la deshumanización. Corre el año 1945 y el sonido de los cañones soviéticos resuena cada vez más cerca de Ravensbrück. Heinrich Himmler ha dado una orden clara: hay que eliminar todo rastro de los crímenes nazis antes de que lleguen los aliados. Para las mujeres de Ravensbrück, esto significa que ha llegado la hora de morir en masa. Fue en este periodo final, cuando la derrota alemana se hizo inevitable, que los nazis revelaron su verdadera naturaleza. Eran cobardes que sabían perfectamente que eran criminales y trataban desesperadamente de encubrir sus crímenes. A principios de 1945, las SS instalaron una cámara de gas improvisada en un barracón junto al crematorio. Entre finales de enero y abril de 1945, entre 5.000 y 6.000 prisioneras fueron gaseadas allí, incluyendo unas 100 del campo masculino adyacente. La cámara de gas de Ravensbrück no se parecía a las grandes instalaciones industriales de exterminio como Auschwitz. Era pequeña, improvisada, construida a toda prisa por nazis desesperados. Pero era igualmente mortal. Un guardia de las SS testificó: «La cámara se construyó en pocas semanas, era primitiva, pero eficiente. Podíamos matar a unas 150 mujeres a la vez». El proceso de selección para las cámaras de gas era particularmente cruel. Los prisioneros enfermos eran separados durante inspecciones médicas. Las mujeres que ya no podían trabajar eran marcadas para la muerte, pero también lo eran las mujeres demasiado sanas, aquellas que podían servir como testigos de los crímenes. Un sobreviviente relató: «Llegaban temprano por la mañana, con listas en la mano, gritaban nombres. Algunos eran ancianos y enfermos, otros eran jóvenes y demasiado fuertes. El criterio era eliminar a los testigos potenciales». Las ejecuciones por fusilamiento también se intensificaron dramáticamente. A partir de 1941, Ravensbrück había servido como lugar de ejecución, pero en 1945 el ritmo se aceleró. El grupo más numeroso ejecutado fue el de 200 jóvenes polacas miembros del Ejército Nacional, todas fusiladas en una sola operación. Los métodos de ejecución evolucionaron con el tiempo. Inicialmente, a los prisioneros se les disparaba por la espalda. Posteriormente, las mujeres eran trasladadas a centros de exterminio del programa T4 o a Auschwitz para ser gaseadas. También se utilizaban inyecciones letales y los cuerpos eran incinerados en la cercana ciudad turística de Fürstenberg. Las conejitas polacas, supervivientes de los experimentos médicos, corrían especial peligro. El 4 de febrero de 1945 se enteraron de que las SS irían a buscarlas a la mañana siguiente para eliminarlas como evidencia de los experimentos. Durante esa noche, mientras las conejitas permanecían despiertas escribiendo cartas de despedida, las demás reclusas urdieron un plan para ocultarlas durante el recuento matutino, justo delante de las SS. Otras prisioneras tomaron sus lugares en las filas mientras las verdaderas conejitas se escondían en diferentes barracones. El plan funcionó. Permanecieron ocultas durante 3 meses hasta la liberación. Poco antes del final de la guerra, siguiendo una orden de evacuación de Heinrich Himmler, el comandante del campo Fritz Surren obligó a las más de 20.000 prisioneras restantes a marchar hacia el noroeste en varias columnas. Estas marchas de la muerte comenzaron en abril de 1945. Mujeres enfermas, exhaustas y hambrientas fueron obligadas a caminar cientos de kilómetros sin comida ni agua. Quienes caían eran fusiladas inmediatamente en el camino.
Un sobreviviente testificó: «Caminamos durante días sin comida, solo con la ropa que llevábamos. Las mujeres caían cada pocos metros. Los guardias las ejecutaban donde caían y nos obligaban a seguir caminando sobre los cadáveres». Unas 24.500 prisioneras iniciaron estas marchas. Miles murieron en el camino por agotamiento, hambre, frío o fueron ejecutadas. Fue el acto supremo de crueldad nazi. Matar incluso cuando la guerra ya estaba perdida y no había ninguna justificación militar o estratégica. Poco antes del final de la guerra, la Cruz Roja Internacional, sueca y danesa, evacuó a aproximadamente 7.500 prisioneras a Suecia, Suiza y Francia. Esta operación de rescate, negociada por el conde Folke Bernadotte, salvó miles de vidas en los últimos días del campo. En una decisión que reveló la hipocresía nazi hasta el final, ante la proximidad del ejército soviético, en la primavera de 1945, los prisioneros alemanes fueron liberados. Incluso al borde de la derrota total, las vidas alemanas valían más que todas las demás para los administradores nazis. Unas 500 mujeres occidentales fueron entregadas a la Cruz Roja en los últimos días. En su mayoría eran ciudadanas de países occidentales, en un intento desesperado de los nazis por obtener clemencia de los aliados occidentales. Paralelamente al exterminio de testigos, los nazis se esforzaron frenéticamente por destruir toda evidencia de sus crímenes. Quemaron documentos administrativos, demolieron estructuras comprometedoras, excavaron fosas comunes e incineraron cadáveres enterrados previamente. Fritz Suhren, el último comandante de Ravensbrück, huyó con sus guardias en los últimos días de abril de 1945. Abandonaron el campo como ratas que huyen de un barco que se hunde, dejando atrás a unas 2.000 mujeres enfermas y prácticamente moribundas. La cruel ironía es que esta prisa por encubrir crímenes solo confirmaba el sentimiento de culpa de los nazis. Si realmente creían que estaban haciendo algo justificable, ¿por qué tanta urgencia por destruir pruebas? Su comportamiento en los últimos días reveló que siempre supieron que eran criminales. ¿Por qué los nazis intensificaron el exterminio precisamente cuando la guerra ya estaba perdida? Es el 30 de abril de 1945, a las 9:00 am. El silencio que se cierne sobre Ravensbrück es diferente del silencio de terror que dominó el campo durante 6 años. Es el silencio de la muerte, pero también de la esperanza. Las puertas de hierro permanecen abiertas, abandonadas por los guardias que huyeron durante la noche. Y por primera vez en años, no suenan las sirenas para el recuento matutino. Un tanque soviético T-34 aparece en el camino que lleva al campo. El soldado que emerge no puede creer lo que ve. Mujeres esqueléticas con sucios uniformes a rayas lo miran con una mezcla de miedo y esperanza. Algunas llevan días muertas, otras apenas pueden mantenerse en pie. El teniente coronel del Ejército Rojo, Georgi Elisabetsky, relató: «Cuando vimos a las primeras mujeres, pensamos que eran fantasmas. Estaban tan delgadas que parecían cadáveres andantes. Entonces comprendimos. Estábamos ante los restos de un campo de exterminio nazi». El 30 de abril de 1945, el Ejército Rojo liberó oficialmente Ravensbrück, donde habían sido abandonadas unas 2.000 prisioneras enfermas y debilitadas. Los soldados soviéticos se encontraron con una escena de horror que desafiaba la comprensión humana. Montones de cadáveres apilados como leña, mujeres tan débiles que no podían levantarse de sus camas, barracones donde el olor a muerte era tan intenso que los soldados veteranos de guerra vomitaban al entrar. Era la evidencia física de 6 años de crímenes sistemáticos contra la humanidad. Un informe médico soviético documentó: de las 208 mujeres encontradas con vida, al menos 800 se encontraban en estado crítico. Muchas pesaban menos de 30 kilogramos. Varias murieron de shock al ver a los liberadores. Sus cuerpos simplemente no pudieron soportar la emoción. Los sobrevivientes contaron historias que los soldados soviéticos inicialmente se negaron a creer. Experimentos médicos con mujeres vivas, cámaras de gas funcionando apenas días antes,
bebés asesinados delante de sus madres, miles de mujeres obligadas a participar en marchas de la muerte. Antonina Nikiforova, médica del Ejército Rojo, testificó: era imposible creer que los seres humanos fueran capaces de tanta crueldad contra otros seres humanos, especialmente contra mujeres y niños. La realidad superaba los peores escenarios que habían imaginado. Lo que más conmocionó a los liberadores fue el descubrimiento de las cámaras de gas. Construidas apresuradamente en los últimos meses de la guerra, aún contenían restos de veneno y marcas de uñas en las paredes donde las víctimas habían intentado desesperadamente escapar. El crematorio aún estaba caliente. Los nazis habían quemado cuerpos hasta el último momento antes de huir. Alrededor de las instalaciones, los soviéticos encontraron montones de cenizas humanas y fragmentos de huesos parcialmente quemados. En la enfermería, los soldados encontraron evidencia escalofriante de los experimentos médicos: instrumental quirúrgico manchado de sangre, viales con sustancias químicas no identificadas e historiales médicos que detallaban procedimientos que desafiaban cualquier concepto de medicina ética. Para muchos sobrevivientes, la libertad fue casi tan traumática como el encarcelamiento. Tras años de ser tratados como animales, era difícil creer que los soldados estuvieran allí para ayudar, no para hacer daño. Selma Van de Perre testificó: cuando vi a los soldados soviéticos, mi primer instinto fue correr y esconderme. Tardé días en comprender que era verdaderamente libre, que ya nadie me iba a golpear ni matar. El condicionamiento psicológico del campo persistía incluso después de la liberación. Al principio, muchas mujeres se negaban a salir de los barracones. Años de condicionamiento les habían enseñado que salir sin permiso significaba la muerte. Los médicos soviéticos tuvieron que entrar en los barracones para convencerlas de que era seguro aceptar ayuda. Los médicos soviéticos se enfrentaron a desafíos médicos únicos. ¿Cómo alimentar a personas que habían sufrido hambre durante años sin comprometer sus ya debilitados sistemas digestivos? ¿Cómo tratar heridas que habían permanecido abiertas durante meses? ¿Cómo cuidar mentes que habían presenciado horrores inimaginables? Trágicamente, muchas de las mujeres liberadas murieron en las primeras semanas tras la liberación. Sus cuerpos, destrozados por años de hambre y maltrato, simplemente no podían adaptarse a la alimentación normal. Era cruel sobrevivir al infierno nazi solo para morir cuando finalmente llegó la libertad. Entre los sobrevivientes se encontraban figuras que más tarde se convertirían en voces cruciales del testimonio. Corrie ten Boom, quien documentó su experiencia en el escondite, y la condesa polaca Karolina Lankoronska, autora de Miguel Ángel en Ravensbrück. Las primeras semanas tras la liberación fueron caóticas. Los soldados soviéticos intentaron documentar los crímenes, mientras los médicos luchaban por salvar a los supervivientes. Los periodistas llegaron para documentar las pruebas, pero a menudo no podían creer lo que veían. Un periodista soviético escribió: «No existen palabras en ruso, alemán, ni en ningún otro idioma para describir lo que vimos en Ravensbrück. Es como si el lenguaje humano no hubiera sido creado para expresar tanta crueldad». Las mujeres que lograron recuperarse físicamente se enfrentaron a un nuevo desafío: ¿cómo retomar la vida normal? ¿Cómo explicar a sus familias lo que habían vivido? ¿Cómo dormir sin pesadillas? Una sobreviviente escribió: «Libertad es una palabra cuyo significado he perdido. Durante años significó muerte. Ahora dicen que soy libre, pero mi mente sigue atrapada en esos barracones». Muchos descubrieron que sus familias habían sido asesinadas. Hijos, esposos, padres, todos perdidos durante los años de guerra. La liberación, que debería haber sido el fin del sufrimiento, se convirtió solo en el comienzo de una nueva forma de dolor. El Ejército Rojo estableció hospitales de campaña para atender a las sobrevivientes. Los médicos trabajaron día y noche para salvar las vidas que los nazis habían intentado destruir. Era una carrera contra el tiempo. Muchas mujeres estaban tan débiles que cada día de retraso en el tratamiento podía ser fatal. La liberación de Ravensbrück reveló al mundo el alcance de la crueldad nazi
específicamente dirigida contra las mujeres. Por primera vez, los aliados vieron evidencia de un campo diseñado exclusivamente para someter y asesinar mujeres. Era una dimensión del Holocausto que pocos habían imaginado. ¿Cómo pudo la liberación, que debería haber sido un momento de alegría, convertirse en otra forma de trauma para tantas supervivientes? Las décadas posteriores a la guerra fueron testigo de un proceso gradual de investigación histórica que confirmó paulatinamente los testimonios de los supervivientes de Ravensbrück. Sin embargo, este reconocimiento llegó al costo de un silencio prolongado y olvido deliberado. A diferencia de Auschwitz, que conservó evidencia física sustancial y se convirtió en símbolo universal de la memoria del Holocausto, la destrucción sistemática de Ravensbrück dejó un paisaje que revelaba pocos rastros de su terrible historia. En 1975, entre Burg Stargard y Neubrandenburg, se desenterró un frasco de vidrio que contenía documentos del campo de concentración de Ravensbrück. Las mujeres polacas habían arriesgado sus vidas para enterrar esta evidencia, que incluía una lista de experimentos médicos realizados en 74 mujeres. Durante décadas, Ravensbrück permaneció en la sombra histórica. En Alemania Oriental, donde se ubicaba el campo, la atención se centraba en los presos políticos comunistas, no específicamente en las mujeres ni en las víctimas judías. La identidad judía de las víctimas no era reconocida, ya que la conmemoración se basaba en nacionalidad, no en religión. Las sobrevivientes enfrentaron décadas de escepticismo e indiferencia. Sus historias parecían tan horribles que muchos preferían no creerlas. ¿Cómo pueden las mujeres ser tan crueles con otras mujeres? Era una pregunta frecuente que revelaba la incomodidad social ante la realidad de los crímenes. Wanda Wojtasik-Poltawska, una de las conejitas más jóvenes, contó que en los años 70, Fritz Fischer, uno de los médicos de las SS que la había torturado, la contactó para pedirle perdón. Le dije que no podía perdonarle nada. Tendría que pedirle perdón a Dios, respondió ella. La captura de algunos perpetradores atrajo temporalmente la atención sobre el campo. Dorothea Binz fue ejecutada en 1947. Irma Grese fue ahorcada ese mismo año. Maria Mandl fue condenada a muerte por un tribunal polaco en 1947. Fritz Suren fue capturado y ejecutado en 1950. Pero cientos de otros responsables de los crímenes de Ravensbrück nunca comparecieron ante la justicia. Vivieron vidas tranquilas en la Alemania de posguerra, como si nada hubiera pasado. El juicio más importante tuvo lugar entre 1946 y 1948, el juicio de Ravensbrück, donde 16 personas fueron juzgadas y 7 condenadas a muerte. La reconstrucción académica de la historia de Ravensbrück se basó en gran parte en el trabajo de historiadores como Bernhard Strebel y Jack Morrison, que lucharon durante décadas para que se reconociera y preservara la historia del campo. Sus investigaciones validaron científicamente los testimonios de las sobrevivientes. En 1993 se inauguró un memorial en el lugar donde se encontraba el antiguo campo. Sin embargo, tuvieron que pasar casi 50 años desde la liberación para que Ravensbrück recibiera el reconocimiento adecuado como lugar de memoria histórica. Hoy, el memorial de Ravensbrück recibe a miles de visitantes cada año. Las exposiciones permanentes cuentan la historia de las mujeres encarceladas, los experimentos médicos, las guardias femeninas y la resistencia que floreció incluso en el horror. Pero quizás el memorial más impactante son los testimonios de las propias sobrevivientes. Mujeres como Corrie ten Boom, Charlotte Delbo, Germaine Tillion y muchas otras dedicaron sus vidas después de la guerra a contar sus historias. Sabían que si no hablaban, Ravensbrück caería en el olvido para siempre. El libro de Sarah Helm, Ravensbrück, Life and Death in Hitler's Concentration Camp for Women, 2015, renovó la atención internacional sobre el campo. Basado en cientos de entrevistas con sobrevivientes, reveló al mundo moderno la magnitud de los crímenes cometidos específicamente contra las mujeres. Rochelle Seidel ha trabajado durante más de 20 años
para localizar a los supervivientes judíos de Ravensbrück, cuyos testimonios merecen ser compartidos con un público más amplio y las generaciones futuras. Hoy solo quedan unos pocos sobrevivientes. Tienen más de 95 años y sus voces se están silenciando una a una. Pronto, ya no habrá testigos vivos de los crímenes de Ravensbrück. Por eso es crucial que sus historias se preserven. Volvamos a esa imagen inicial. La estación falsa, las flores en el andén, el reloj que nunca se mueve. Tras esta mentira cuidadosamente construida, más de 130.000 mujeres encontraron su destino. Lo que había dentro de esos barracones donde tantas mujeres murieron no puede borrarse, porque aún resuena en las voces de quienes sobrevivieron para contarlo. Sus palabras son monumentos más perdurables que cualquier piedra. Al honrar a quienes perecieron, afirmamos que el intento de borrarlos fue infructuoso. Su memoria perdura en las historias transmitidas, en la investigación que preserva los hechos y en la conciencia de la humanidad. Recordar Ravensbrück no es solo afrontar las profundidades de la crueldad humana, sino también reconocer el poder perdurable del testimonio, de la memoria y de la negativa a dejar que prevalezca el silencio. La historia de Ravensbrück nos muestra la capacidad humana para el mal absoluto, pero también demuestra que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la dignidad humana jamás puede extinguirse completamente. Las mujeres de Ravensbrück resistieron no solo con armas, sino con cultura, solidaridad y la determinación de preservar su humanidad. Si crees que es importante preservar estos recuerdos, comparte este contenido. Las voces de las sobrevivientes de Ravensbrück merecen ser escuchadas. Su valentía al hablar sobre el horror que vivieron es un regalo para toda la humanidad, una advertencia de lo que no debe volver a suceder nunca. La historia que acabas de conocer sobre Ravensbrück revela solo una parte del horror sistemático planificado por los nazis. Mientras que Ravensbrück fue diseñado específicamente para quebrar a las mujeres, existió otro campo aún más siniestro: Treblinka, un lugar donde llegar significaba morir en cuestión de horas, no meses, donde casi 1 millón de personas encontraron la muerte en apenas 13 meses de operación. El video que aparece en tu pantalla, el campo nazi donde llegar, significaba morir. Treblinka te llevará al corazón de la máquina de exterminio más eficiente jamás construida. Haz clic ahora para comprender la magnitud completa del horror nazi y honrar la memoria de quienes no pudieron contarlo.